Country Manager y Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de Unir México. Voy a quitar los lentes para que no les dé el reflejo. Me da mucho gusto darles esta bienvenida a este panel de educación. La verdad es que tenemos excelentes panelistas que nos acompañan el día de hoy. Me da mucho gusto. Brevemente les quiero presentar lo que es la UNIR, para que tengan una idea a todos aquellos que no nos conocen. Bueno, UNIR es parte del Grupo Proeduca. El Grupo Proeduca ya tiene desde que surge UNIR en 2009, ya contaba con más de 20 años de experiencia, dando formación en línea en Europa y siendo líder, ¿no?, en este tipo de formación, sobre todo a empresas. UNIR surge en 2009, es cierto que es una universidad muy joven, sin embargo, eso no nos ha limitado para poder contar con todo lo necesario para poder dar la mejor calidad académica que inicialmente se pensó precisamente para el Espacio Europeo de Educación Superior y posteriormente a nivel global, también cumpliendo con todas las expectativas, normas y demás lineamientos que nos piden en otros países para ser una entidad universitaria o institución de educación superior, como lo viene es aquí en México ante la Secretaría de Educación Pública. Es cierto que las necesidades de formación a distancia o que geográficamente a mucha gente no le permite ir a una universidad presencial, nos han hecho de alguna manera que nuestra metodología sea exitosa, puesto que ya también más de, no solo 50,000 estudiantes están en activo y estudiando con nosotros en UNIR a nivel global, sino que más de 70,000 egresados avalan, ¿no?, con su testimonio y su nivel de satisfacción alto al graduarse de programas formales y oficiales de la Universidad Internacional de La Rioja, esta metodología. Es cierto que somos una universidad de gestión privada desde su inicio y que nos hemos regido por parámetros o cumplir precisamente estos estándares de calidad en los países. En un inicio, como bien les decía, en el Espacio Europeo de Educación Superior, pues como bien su nombre lo dice, la Universidad Internacional de La Rioja surgió en España. Sin embargo, hoy somos un grupo que cuenta con presencia a nivel global en más de 90 países, pero también fuertemente en Latinoamérica. Tenemos varias sedes de atención, entre las que hemos también puesto universidades o nos hemos aliado con instituciones en otros países, pero bueno, muestra de ello es que tenemos nuestras universidades, nuestra universidad matriz, por así llamarlo, la primera en España, pero también estamos dados de alta como Universidad Mexicana en México, aquí ante la Secretaría de Educación Pública, como les mencioné, con opción a doble titulación, también con UNIR España, y en Colombia también con Fundación UNIR Colombia. Y por supuesto tenemos sedes también en otros países como Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, en fin, para poder ofrecer también este servicio de atención a todos nuestros prospectos y estudiantes. UNIR México es la primera universidad 100% en línea con calidad universitaria mexicana y europea. Y pretendemos ser líderes también en los avances tecnológicos en este tipo de enseñanza y modalidad. Surgimos en 2013, sin embargo, al día de hoy, pues ya también, bueno, la primera oferta educativa se lanzó en 2014 con licenciaturas, en 2016 con maestrías, y hoy por hoy ya tenemos también 30 programas de posgrado, más las 5 licenciaturas. Estamos trabajando también por darles más opciones en cuestión de oferta académica, pero pues ya también me da mucho gusto decirles que tenemos más de 8,200 estudiantes en activo en UNIR México estudiando con nosotros, más ya también un volumen bastante grande de más de 2,500 graduados. El modelo básicamente es muy sencillo, pero muy específico hacia lo que queremos ofrecer. Está basado en 4 pilares, que es que ustedes cuentan con todos sus materiales de estudio, el profesor, que es una figura fundamental en nuestro modelo y es quien se dedica a toda la actividad académica, es una guía, un facilitador del conocimiento. De hecho, ustedes van a conocer a algunos de nuestros coordinadores y docentes de las maestrías también.
Y ustedes desde el inicio van a conocer cuándo están las actividades puestas, cuándo van a tener sus exámenes, los temas, la bibliografía básica, no necesitan comprar nada o buscar precisamente algo extra. Otro elemento fundamental que tenemos es el acompañamiento del estudiante, es decir, el tutor, que también les apoya, además del profesor, pero esta figura es mucho más de apoyo psicológico de alguna manera, les ayuda a planificar más todo su trabajo a lo largo del semestre, cómo lo llevan a cabo con otros roles que ustedes manejan. Es de alguna manera esa conciencia que les va ayudando para que ustedes no claudiquen en el intento. Y la parte de la evaluación, que tenemos una evaluación continua, por supuesto, que van viendo ustedes su progreso, y la parte de los exámenes. Bueno, los invito sin más a que nos sigan en las redes sociales y que sepan que hay siempre un equipo enorme detrás apoyándolos en diversos departamentos, pero que con mucho gusto, si a alguien le interesa cualquier tipo de información, estamos nosotros desde la parte de apoyo, seguimiento a convenios, inscripciones, eventos que se están haciendo para instituciones o empresas. Lo que ustedes deseen, con mucho gusto les presento, si ponen su cámara, a Karina Catalán y a Axel Oyola del equipo de vinculación, para que también les resuelvan dudas. Si ustedes mientras van escuchando el panel tienen alguna duda de nuestra metodología, o opciones de titulación o de alguna de las maestrías que tenemos. Me gustaría dar paso a nuestra directora del área de educación de UNIR México, la casi doctora o doctoranda Itziar Zubillaga. Si pones su cámara para darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Itziar. Yo sé, tiene un currículum, la verdad, impresionante. Tiene mucha experiencia en todos los temas de educación, es muy conocida por toda la gente. Yo no quisiera ahorita quitar más tiempo, la dejo a ella que brevemente se presente y presente a los panelistas del día de hoy que nos acompañan para ya comenzar con este interesante panel. Bienvenida y muchas gracias. Julieta, muchísimas gracias por la presentación. Excelente tarde para cada quien. Agradezco muchísimo su presencia y su disposición para escuchar en este ratito algunas perspectivas educativas a partir del título que le dimos a este panel, que son las responsabilidades del docente. ¿Qué les puedo decir de mí? Que estoy profundamente convencida desde hace más de 35 años de que la educación es una cuestión que cambia al mundo, que hay que apostar por ella, porque la educación llega a todos. ¿Por qué? Porque tiene esa parte artística en la que podemos hacer de cada quien alguien mejor, que vaya desarrollando sus propias competencias, capacidades, a partir de justamente ofrecerle diferentes opciones o diferentes herramientas, en este caso de educación formal. Tengo el gusto de presentar en primera instancia a la doctora María del Carmen Quiñones Martínez. Ella honorablemente encabeza, coordina la maestría en liderazgo y dirección de centros educativos y les va a platicar al respecto del tema que nos acoge. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Itziar, muy amable. Buenas tardes a todos y es un placer para mí acompañarlos en esta tarde que vamos a estar escuchando a expertos hablarnos del área de educación. Y bueno, pues yo inicio en este momento con una parte fundamental que es el papel del docente en la educación actual, pero hablando específicamente del rol que tiene o que tenemos como docentes para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
Cuando hablamos de los docentes en las instituciones educativas, tenemos que pensar primeramente también en los directivos, que son quienes liderean y dirigen los centros educativos y que gracias a su dirección y su liderazgo, los docentes pueden realizar o desempeñar su rol pues con efectividad, ya que el desempeño del docente siempre representa aspectos que tienen que ver con el área política, social y cultural, de tal manera que el desempeño de un docente en el aula no solamente consiste en cumplir con aspectos administrativos, tal y como los conocemos, que son cumplir con los horarios, con las entregas de las planeaciones, con los diseños de las actividades, etcétera. Todo esto que pues van enseñando a través de su discurso, que es pues oral o escrito en las asignaturas que imparten y que corresponden evidentemente a un currículum el cual siempre se encuentra ligado a la vida de los estudiantes, ya que los aprendizajes, tanto de las políticas educativas como cuestiones políticas en sí, las interacciones sociales y los procesos culturales, siempre se experimentan y se procesan en la cotidianidad de la vida escolar. Sabemos con mucha claridad que los actores del proceso de la enseñanza y del aprendizaje son el docente y los estudiantes, que son considerados como la columna vertebral de los centros educativos. Esa interrelación que tiene el docente al trabajar en las actividades con los estudiantes. Y sobre esta práctica o responsabilidad del rol docente, pues se presenta un gran interés en esta interrelación que principalmente sucede a través del lenguaje. Y la pregunta obligada pues siempre es: ¿cuál es el papel que juega el docente en su interrelación con los estudiantes y con los padres de familia? Ya que siempre hay esta vinculación y que en la actualidad se presenta pues en muchos más casos, debido a que los padres de familia se encuentran ahorita mucho más pendientes debido a la situación que estamos experimentando. Por consiguiente, el rol del docente, pues al manejar en sus interrelaciones el lenguaje, pues mantiene una importante relación con el estudiante, con su desempeño, con sus motivaciones y facilitar ambientes adecuados en el aula. Y pues estas actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana inciden en la creación de significados, ya que los docentes analizan pues esa lenguaje que utilizan, esos sonidos, esos textos, esas imágenes que son conocidas como significantes y que provocan un concepto mental denominado significado. Ese sonido, tal y como lo conocemos, es esa comunicación oral o escrita que tiene el docente con los estudiantes en el aula, porque bien sabemos que se comunican por diversas formas, ¿no? A través del discurso cotidiano, en la interrelación, en las clases,
pero también a través de los escritos o de las imágenes que presentan en el aula. Por consiguiente, sabemos que el docente siempre se vincula no solamente en su papel prioritario de facilitar el aprendizaje a los estudiantes, estableciendo ambientes significativos en el aula de tal manera que los estudiantes construyan este tipo de aprendizaje, sino que además el docente tiene que relacionarse con la parte directiva, con las coordinaciones, jefaturas y con la parte administrativa. Por consiguiente, los docentes, tanto como los directivos, al conformar una comunidad académica, pues siempre es necesario que el directivo tome el liderazgo para capacitar, formar y guiar a los docentes en su papel fundamental. Y este papel se representa con las buenas prácticas que el docente tiene que llevar a cabo en el aula. Es decir, esa praxis que conocemos día a día en estas comunidades educativas en la que nos movemos cotidianamente y que cumplen una función básica que es la formación. Y tal como nuestra directora decía hace un momento, la educación es la que trabaja en la formación de las personas que van a cambiar nuestra sociedad. Y aquí es donde se establece la importancia fundamental del papel del docente en la educación actual. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como me presentaron, soy la coordinadora de la maestría en liderazgo y dirección de centros educativos en UNIR, México. Muchas gracias. Doy el espacio para que nuestra directora siga presentando al resto de nuestros panelistas. Gracias, Itzia. Carmen, también muchísimas gracias a ti, como siempre un gusto escucharte. Continuamos ahora la presentación y vamos a escuchar a la doctora Gloria Tenorio. Ella es la coordinadora de la maestría en orientación educativa familiar y nos va a hacer favor de darnos la perspectiva del tema que estamos tratando. Gloria, un gustazo recibirte. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer, buenas noches en algunos lugares, ¿verdad? Es un placer poder estar con ustedes y poder hablar sobre este tema que estamos diciendo, la responsabilidad del docente para que el alumno aprenda, ¿verdad? Entonces, responsabilidad del docente en el aprendizaje del estudiantado. Obviamente, yo lo voy a hablar desde la perspectiva de la orientación educativa familiar. ¿Por qué? Pues porque es algo que nos toca a todos, ¿no? O sea, todos nacimos en una familia, aunque nada más haya estado mi mamá y yo, ya somos una familia. Y hasta hoy, todos nacemos de una mamá, ¿verdad? Quién sabe qué nos depara el futuro, pero hasta hoy estuvimos mi mamá y yo en mi parto, ¿verdad? En el que nací. Bueno. Entonces, para hablar de la responsabilidad que tenemos los docentes para el aprendizaje del alumno, pues yo me voy a ir a la persona. ¿Por qué? Porque desde que el hombre es hombre,
se ha preguntado lo que llamamos las 4 preguntas trascendentales o las 4 preguntas filosóficas del ser humano, que es, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? Entonces, desde que el ser humano existe en el mundo, se ha preguntado esas cosas. Y a lo largo de la historia, para contestarnos, hemos hecho miles de divisiones y miles de volvernos a juntar y miles de clasificaciones y de teorías y etcétera, ¿no? Entonces, de repente, éramos animales, nada más, pero después ya evolucionamos, ¿verdad? Y alguien dijo que ya éramos animales racionales. Después viene un señor Boecio que dice, yo voy a definir lo que es una persona, y entonces persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Después fuimos avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, el tema después dijimos, no todo lo que existe, en la medida en que existe, está hecho de algo, que es una materia, tiene una forma determinada, que el ser humano, por ejemplo, tiene las manos arriba en lugar de tenerlo como otros animales, porque la forma de cada ser que existe es para cumplir su función. Entonces, yo para cumplir mis funciones de persona, para lo que fui hecho, pues necesito esta forma. ¿Ok? Después ya más aristotélico, ¿verdad? Dijimos, bueno, el ser humano tiene un cuerpo, pero también tiene unas funciones superiores que son inteligencia y voluntad. La voluntad le da una facultad, una característica que es la libertad, pero también tenemos afectividad, que tenemos esas emociones, esos sentimientos, pero también vamos a dividir lo que es pasión, lo que es sentimiento y lo que es emoción. Ok. Después, ¿verdad? Nos vinieron a decir, no, somos cuerpo, mente y alma, ¿no? A fines del siglo pasado decían, el ser humano es un ser bio, psicosocial, espiritual y trascendente. Entonces ahí ya sentimos que está todo, ¿no? Bio, que es la parte física, psico, que es la parte mental, social, que es mi relación con el otro, espiritual, que es pues, mi parte espiritual, ¿verdad? Y trascendente, que es el responderme ese a dónde voy, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? ¿Qué más soy? ¿Sí? Entonces, con base en esto, hemos corrido por los siglos, ¿verdad? Y hemos estudiado y hemos aprendido. Pero hemos sido personas, siempre hemos sido personas, con todas las teorías y con todas las cosas. Hace poco di una plática sobre prevención de adicciones y presenté una tomografía del cerebro y la tomografía estaba fechada en 2011, ¿no? Para ver cómo funciona un cerebro adicto, un cerebro no adicto, un cerebro que está sobrio, un cerebro que está drogado. Y entonces un papá me decía, oiga, su diapositiva es de 2011. Y le digo, sí, señor, pero ¿me puede informar, por favor, cuánto ha evolucionado su cerebro de 2011 a 2020? Ok, o sea, esos cambios nos llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, este fue el año en que salieron las tomografías, las resonancias y se hicieron muchos estudios sobre adicciones. Y es lo que estamos presentando, ¿no? Bueno, entonces, así, a lo largo de la historia hemos sido seres humanos, siempre hemos aprendido. Y en la educación ha pasado lo mismo. Tenemos un modelo tradicional donde la persona se sienta, se aprende de memoria, contesta un examen. Luego vino un modelo de que los niños tienen un modelo rusoniano, un modelo de el niño tiene que hacer lo que quiera, no lo traumes, etcétera. Y luego vimos que tampoco funcionaba y ahorita estamos en ese momento en que vamos a volver al equilibrio, en que sí, demos libertad, pero conforme se pueda tener responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso está pasando en la educación. Entonces, ahora que está pasando esto, se nos pregunta, bueno, ¿no? Jacques Delors en 1999 dijo, las capacidades, los saberes del siglo XXI van a ser estos, ¿no? O sea, la educación del futuro va a ser esto. Vamos a tener que aprender a afrontar la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar y eso lo tenemos más que claro ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, todo nos ha cambiado la vida, han pasado cosas que no nos esperábamos, ¿no? Tenemos que revisar el error y la ilusión porque van a salir 1000 teorías y entonces, sobre todo los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo los enseño yo a buscar en ese mar de información? ¿Cómo los enseño, no? Tenemos que ver esto como contexto y conjunto o como parte y todo, ¿no? Ver lo local y ver lo global, pensar global y actuar local, adecuar lo que está afuera con lo que está adentro. Y aquí conecto con la familia,
Porque cuando hablamos de habilidades, están de moda las habilidades blandas, entonces vamos a hablar de comunicación efectiva. ¿Dónde aprendemos a comunicarnos? Vamos a hablar de resiliencia. ¿Dónde aprendemos a ser resilientes? Vamos a hablar de ética. ¿Dónde aprendemos los primeros valores? Vamos a hablar de resolución de problemas. Que yo me acuerdo que los primeros que me peleé fue con mis hermanos. Y aprendimos a resolver, ¿no? Porque a nosotros nos decían, mientras no haya sangre, hagan lo que quieran. Y aprendimos a resolver entre nosotros, ¿no? Gestión del tiempo, pues en la casa hay que ordenarlo. Trabajo en equipo. La familia es el equipo de los equipos. Porque la familia es el lugar, decía Rafael Alvira, para nacer, crecer y morir como persona, ¿no? Entonces, yo, papá, soy responsable del aprendizaje de mis hijos. O sea, ahí comienzo a ser un educador, ¿sí? Aunque después también habemos los que nos convertimos profesores en la vida, pues ya fuimos profesores de nuestra vida, de nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevé eso? Otro tema es comunidad de destino. Lo estamos viendo hoy. Todos vamos en el mismo barco, todos tenemos la misma preocupación por el tema de hoy, todos tenemos miedo de lo que nos puede pasar con el tema de la pandemia. Vamos en el mismo barco. No hay diferencia entre el alto, el no alto, el sí, el no. Todos vamos en el mismo barco y cada vez iremos más, ¿sí? El comprender este mundo que va cambiando y algo muy importante, aceptar la condición humana. Aceptar la condición humana, aceptar que somos seres humanos y aceptar que somos falibles. ¿Por qué les cuesta hoy trabajo a los estudiantes aprender? Porque quieren ser perfectos. Cuando aprenden que son falibles, empiezan a disfrutar. ¿Cuándo un estudiante aprende? Cuando conecta con el aprendizaje. Y para conectar con el aprendizaje tiene que entrar esa parte emocional. Mi papel como educador es conectar con tu emoción, conectar con el motivo por el que me estás escuchando, el motivo por el que estás en esta escuela, en esta universidad, en este kinder, conectar con el motivo, ¿no? Entonces, voy a ir a esa parte, ¿sí? Si quiero ser educador y si quiero que alguien aprenda. Y aparte de esto me voy a encontrar porque unos aprenden de una otra manera y otros aprenden de otra, ¿no? Entonces también tengo que llegar a esa riqueza de cómo aprende cada uno. Entonces ya, a ver, yo sé que hay muchas teorías muy técnicas y muy valiosas, pero yo lo quiero bajar así a lo que nos pasa a todos los días. Entonces, cuando yo incluyo un contenido, primero acerco el conocimiento, ¿no? O sea, esto es lo que la currícula me pide, esto es lo que vamos a aprender, esto es lo que tenemos que tener como competencia, ¿no? Que la competencia son los conocimientos, las habilidades y aptitudes. Entonces, mi primer papel es que lo hagas tuyo. Entonces, para que lo hagas tuyo tienes que tener un motivo. Si no tienes un motivo, ¿por qué lo vas a hacer tuyo? Ya que lo hiciste tuyo, que lo hagas vida. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como profesor? Que el estudiante sea capaz de hacer vida lo que aprende. A lo mejor en lugar de X y Y, yo le voy a poner paletas. ¿Para qué me sirven las X y las Y? Bueno, pues para que hagas un modelo simple y entonces digas paletas de fresa y paletas de chocolate y seas lo más eficiente. En ese momento le va a interesar. Cuando yo le diga X y Y, bueno, algunos sí, ¿no? Pero en general lo tiene que hacer suyo. Tiene que decir, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Y les voy a decir, ahí sí voy a hablar un poco de mi maestría, porque aquí es donde aprendemos a hacer nuestro conocimiento, porque la educación familiar es la educación en la vida. Y porque los educadores familiares vamos a hacer ese contacto entre mi familia, que fue mi primera educadora, y mi escuela y mi trabajo. O sea, el educador familiar tiene trabajo en el área escolar, en el área institucional, en el área laboral, en el área social. Y tenemos el privilegio de hacer esa conexión entre te voy a acercar al mundo, a tu familia, y voy a ayudar a tu familia a que recupere eso, a que se acerque a aprovechar todo el conocimiento que hay, ¿no? Pero nadie da lo que no tiene. Entonces vamos a fortalecer a la familia y
hablando como orientación educativa, en mi trabajo en escuelas voy a fortalecer a los alumnos, voy a ver que ese alumno sea capaz en sus condiciones hacer suyo y hacer vida lo que le estoy dando. Y hacerlo vida para él y hacerlo vida para otros. Y hacerlo vida para él y hacerlo vida para otros y hacerlo vida para el mundo. Será la única manera en que tengamos un mejor mundo. Y yo termino comparando esta lámina donde vemos las funciones que tiene el orientador educativo familiar, que son prevenir, asesorar, apoyar, informar, evaluar, coordinar, planificar y mediar entre las personas. Y la función del docente, esto lo saqué de las leyes colombianas, pero son iguales, son muy parecidas en Latinoamérica, ¿no? Y entonces me atreví a poner en negro lo que hace un maestro. Un maestro tiene que enseñar, pero tiene que diagnosticar, tiene que planificar, tiene que ejecutar, tiene que orientar, tiene que perfeccionar lo que hace, tiene que atender la dirección, la coordinación, etcétera. Entonces, si yo comparo estos dos diagramas, estos dos dibujos, estas dos gráficas, me encuentro que son muy parecidas. Es decir, yo como educador como educador familiar soy un profesional de la educación, pero tengo el privilegio de no solo ser un educador en la escuela, sino ser un educador en la familia y en la persona, para que a través de la persona se llegue a todos los demás. Buenas noches y muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias por tu participación, por tu escucha y por esa vinculación del eje central de la sociedad, que es la familia, vinculado con la institución educativa. Muchas gracias. A continuación, tengo el placer de poner en audio y en vídeo a la maestra Aksaj Vázquez. Ella encabeza la coordinación de la maestría en educación inclusiva e intercultural y nos va a platicar desde esta perspectiva de la inclusión y la interculturalidad la posición del docente. Aksaj, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Itziar. Buenas tardes, noches a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a compartir un poco la perspectiva del rol del docente, que ha sido muy interesante la perspectiva de mis dos colegas anteriores. Yo le voy a dar una visión más en cuanto a la inclusividad y a la interculturalidad que podemos tener en todas las aulas. Yo siempre he dicho que cada persona tiene una cultura diferente, debido a que viene de una familia diferente, con valores diferentes, y cada quien vive de acuerdo a cómo fue criado, ¿no? Y pues la parte de inclusión es cómo realmente acogemos a todas las personas que están dentro de un aula o dentro de un centro o dentro de un lugar en donde estamos formando a personas. Afortunadamente yo puedo decir que la educación, así como bien dijo Itziar, forma vidas y ha evolucionado. Y el rol del docente ha evolucionado de una manera impresionante. Y lo podemos ver este último año, ¿no? Mostramos todo lo que mencionaba nuestra compañera Gloria, la resiliencia que tenemos los docentes, y nos aventaron al océano y empezamos a nadar como se pudo, con lo que teníamos, y el aprendizaje se dio. Y la enseñanza en muchos casos siguió de las maneras que fueron pertinentes, de acuerdo si había internet o no, o como pues nos dieron a entender, ¿no? Entonces, afortunadamente, el rol del docente me parece que ha evolucionado de ser un, ¿cómo se diría? Un dador o un impartidor de información, ¿no? Sí, pues un impartidor de información, a alguien que se pone a un lado. Yo veo al docente que hoy en día deja de ser el centro y se debe poner a un lado
observa, es el modelo, es un modelo que los estudiantes siguen, ¿no? Es un modelo a seguir, o debiera ser un modelo a seguir en cuanto a la conducta, en cuanto a la manera en que se conduce en el aula, el respeto que muestra, la vivencia de los valores de la institución en la que representa, de acuerdo también a sus propios valores. Es una guía, ¿no? No es el que somete, el que está siempre diciendo qué, cómo, dónde, ¿no? Es una guía, creo que se vuelve más un cuestionador en el aula, ¿no? Alguien hace una pregunta, pues contestas con otra pregunta y empezamos a generar todas estas habilidades en los estudiantes. Se vuelve un coach, ¿no? ¿Qué hace un coach? Da unas ideas, prepara, ¿no? Yo digo, ayuda a que los estudiantes desarrollen esas habilidades, los observa, los guía. Hoy en día, en lugar de decir, vamos a dar retroalimentación, la retroalimentación es algo del pasado. Ahora se dice, vamos a dar retroalimentación del futuro, en inglés se llama feed forward, y quiere decir a qué estás ahorita y qué vas a hacer para mejorar en un futuro, ¿no? Entonces, este cambio de perspectiva, pues también hace que el docente se vuelva un estratega, ¿no? Que vea, que se vuelva un observador, vea cómo está la situación y se ponga a pensar de la mejor manera en que yo puedo incluir a todos los estudiantes de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus condiciones y bueno, y nos volvemos un facilitador, ¿no? Un facilitador del aprendizaje. Ahora, ¿quién es responsable del aprendizaje? Bueno, el responsable del aprendizaje yo puedo decir que deben de ser los estudiantes, pero el docente tiene toda la responsabilidad de poner todo en la mesa para que este aprendizaje se dé. ¿Ok? Anteriormente, pues no se ponía nada en la mesa, era alguien que nada más estaba al centro o al frente del salón dando información. La cachabas o no, ahí estaba ese tipo de docente. Entonces, yo les voy a compartir unos estándares que de hecho me gusta manejar porque creo que cubren todo lo que un docente debiera hacer cuando está frente a sus estudiantes, ¿no? Yo me dedico a observar a docentes y tengo que verificar que esos estándares se cumplan y cada estándar que ahorita voy a mencionar tiene subestándares y se los voy a compartir. El estándar número 1 se llama altas expectativas que inspiran, motivan y desafían a los estudiantes. ¿Cómo se logra esto? Un subestándar sería crear un ambiente estimulante y seguro para los estudiantes, donde ellos se sientan seguros de estar ahí, no amenazados, sino que se sientan confiados de estar en un aula donde van a ser escuchados y respetados de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a sus condiciones y capacidades. También otro subestándar de es poner objetivos, voy a decir, retadores o ambiciosos, para que los estudiantes realmente sientan que pueden ir evolucionando en su aprendizaje. Generalmente el docente, generalmente, voy a generalizar obviamente, tendemos a poner objetivos para la media, ¿no? La media de los estudiantes. Pero tenemos estudiantes, como dije, de diferentes culturas, de diferentes bagajes, de diferente bagaje de información. Entonces, debemos de también contemplar eso. También el docente en este estándar tiene que mostrar una actitud positiva, los valores y el comportamiento que espera de los estudiantes. Si yo espero respeto de los estudiantes, voy a moderar el respeto. Si espero que se conduzcan de una manera como una comunidad que viva los valores de ese salón y de la institución, yo como docente los voy a moderar, ¿ok? Ese es el primer estándar. El segundo estándar es promover el buen avance y resultados de los alumnos. Aquí lo que se mide es el progreso de los alumnos. Sé que hay muchas evaluaciones estandarizadas y son muy efectivas pues, para realmente tener un punto de partida. Sin embargo, bueno, es importante también considerar el progreso. Creo que una vez que
que como bien decía la doctora Gloria, ¿no? Cuando el estudiante vive, ¿no? Vive ese aprendizaje, podemos ir viendo ese progreso, y creo que esa es la información que debemos de tener como docentes, ¿no? Déjenme ver mis apuntes. Demuestra también que los estudiantes son los responsables de su aprendizaje aquí. Cuando nosotros le damos esto, tú estás aquí y puedes llegar a este objetivo de aprendizaje, ellos se adueñan de ese aprendizaje, de ese aprendizaje, y se vuelven responsables de él, ¿ok? Y bueno, para eso se llevan registros. Ay, se me fueron todas. Bueno, las voy a dejar así. El tercero, el tercero es un clic, mostrar buen conocimiento de la materia y el currículo. Esto se hace pues con el dominio de la asignatura que estamos teniendo. Nosotros podemos tener el dominio, sin embargo no somos los que dominan o realmente tenemos todo el conocimiento. Yo siempre aprendo en todas las asignaturas que tengo, tanto en esta universidad como en el colegio otro que colaboro, siempre estoy aprendiendo de los estudiantes porque siempre hay algo diferente que tienen dentro de su cultura y su bagaje de experiencias. Sin embargo, pues sí, como docentes tenemos que tener buen conocimiento de la materia que tenemos, y tenemos que promover un alto desempeño de los estudiantes. Ay, no sé por qué se fue todo, pero bueno. El cuarto es planificar e impartir. Déjenme le doy despacito. Ahí está. Planificar e impartir clases bien estructuradas. Creo que ese es el secreto. En eso es cuando nos volvemos también estrategas, porque tenemos que ver todo, ¿no? Tenemos que hacer buen uso del tiempo con el que contamos. Entonces, bueno, una sugerencia que damos cuando yo observo a los docentes es que debe de haber una evaluación del conocimiento previo para que a partir de ahí empecemos a desarrollar la colaboración y la cooperación y todo el trabajo en equipo que se lleva a cabo en el aula. Después se hace un calentamiento o algo para motivar, enganchar a los estudiantes, se desarrolla la actividad del desarrollo, que generalmente es a través de colaboración y cooperación, y esto se maneja muchísimo en la maestría de inclusión e interculturalidad, y terminamos con una plenaria. En la plenaria se retoma el objetivo de aprendizaje planteado y se verifica qué sí se aprendió y qué no se aprendió, y si no se aprendió, pues al día siguiente regresamos. Voy a dar un clic suavecito a ver si da. El quinto estándar es responder a las fortalezas y necesidades de los estudiantes. Este es el que más me encanta. Me encanta porque es de lo que depende también nuestra maestría. Es la parte en donde hacemos diferenciación. Hoy en día, más que promover la diferenciación, porque al final estás separando personas con habilidad media, baja y habilidades altas, estamos más tendiendo al diseño universal del aprendizaje, ¿no? Que es una manera diferente de hacerlo. Entonces nosotros ponemos en la mesa las opciones para que los estudiantes tomen la opción que les convenga para su aprendizaje. Entonces, eso es otra cosa que hacemos. Hacer uso preciso y productivo de la evaluación. La evaluación, como dije, si hay evaluaciones estandarizadas, creo que son necesarias para algunas situaciones. Yo creo que una evaluación tiene que tener un objetivo particular y debemos de saber cuál es ese objetivo. Hacemos una evaluación del conocimiento previo y a partir de ahí se hace la planeación, se hace una evaluación formativa durante todas las sesiones y se hace la evaluación sumativa. Entonces, además, hoy en día se hace la evaluación de las emociones para ver que todos, los que estén en pantalla en este caso, o los que no estén en pantalla, pues saber cómo se están sintiendo y cómo se están sintiendo del aprendizaje que están adquiriendo. El 7 es manejo del comportamiento de manera eficaz para asegurar un ambiente no se alcanza a ver, de buena conducta. Aquí lo que se maneja son las rutinas, el buen comportamiento, la disciplina, la manera en que nosotros elogiamos el buen comportamiento
pero también tenemos consecuencias en donde los estudiantes reflexionan acerca de esa conducta, ¿no? Entonces, hay el octavo, que me parece que sí está aquí, cumplir con responsabilidades más amplias. ¿Esto qué es? Que todos los docentes debemos de cumplir con la misión, visión de la institución, vivir el ethos de la escuela y tener una excelente relación con estudiantes, colegas y padres de familia. Yo creo, me parece, que si logramos que estos estándares se cumplan en el aula, podemos lograr o facilitar que el aprendizaje se dé en los estudiantes. Muchísimas gracias y espero que tengan una excelente semana de lo que resta. Gracias. Exacto. Igualmente que con los demás participantes, muchísimas gracias. Es absolutamente valioso ir acumulando todo este conocimiento, todas estas ideas y pláticas que pueden ir sirviendo a lo largo de su desempeño profesional. Me toca también ahora el turno y el privilegio de compartir con ustedes a la coordinación de la maestría en tecnología educativa y competencias digitales, el doctor Pablo César Hernández. Él es experto en este tema y queda con ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Ixiar. Muchas gracias a todas mis colegas que anteceden esta presentación. Me parece que se enriquece totalmente la visión y la perspectiva de la educación. Desde el punto de vista, me gustaría abordar una cuestión muy importante que tiene que ver indudablemente con el rol que asume el profesor en el siglo XXI y los cambios que estamos experimentando a partir de esta contingencia que ya se ha señalado y hemos hecho una serie de cambios, y las instituciones educativas están viviendo al interior ciertas transformaciones digitales que permitan cumplir con una función más amplia social, educativa. Y por una parte me gustaría enmarcar que esta individualidad o esta parte que hace el docente pues tiene objetivos específicos en un currículum, en un plan y programa de estudios. Sin embargo, ya se han, digamos, realizado varios objetivos a nivel global, donde las diferentes líderes en educación y gobiernos pues han puesto en miras la importancia de la transformación y de, digamos, el motor, digamos, de la sociedad, pues en la parte educativa. Un objetivo muy importante de desarrollo sostenible, pues es la parte educativa, y dentro de esta parte educativa, un elemento clave para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es la calidad de los profesores. Y en este sentido, desde hace pues un par de años, la misma UNESCO ya había compartido un marco de referencia sobre las competencias, sobre todo orientadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque ya forman parte, son herramientas que nos permiten, digamos, facilitar, nos ayudan a extender la comunicación, a brindar otros escenarios de educación cuando no es posible interactuar cara a cara. Sin embargo, ahora con la contingencia, esto se aceleró de manera exponencial el uso de la tecnología, pero se ve ciertas, digamos, problemáticas. Una de ellas es que el profesor realmente se habilite en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, pero no solamente en el uso instrumental, sino en el uso didáctico, pedagógico que le dé a estas herramientas.
actualmente hay tendencias o hay una velocidad, digamos, muy extensa del uso de ciertas herramientas. Por una parte está el desarrollo de la inteligencia artificial, el Big Data, la evolución en la neurotecnología, en las neurociencias, que, bueno, esto se suma a que actualmente van integrándose y se van desarrollando infinidad de herramientas, plataformas de e-learning y de mobile learning, de videoconferencias, apps y aplicaciones para juegos, gamificación, que puede emplearse para motivar a los estudiantes y para facilitarles entornos, digamos, o ambientes propicios para el aprendizaje. En ese sentido, bueno, pues hay una serie de cambios. Si bien en América Latina y en todos los países del mundo ya se había introducido de alguna forma los modelos de educación a distancia y virtual, hay universidades con gran tradición en la modalidad a distancia. Ahora, particularmente el año que hemos vivido, el año anterior y ahora prácticamente la mayor parte de las instituciones, para poder continuar con sus actividades académicas, pues tuvieron que recurrir al uso de la tecnología. Evidentemente hay una detección de acuerdo a la madurez digital de cada una de las instituciones y de acuerdo a la habilitación de los profesores, más o menos fueron integrando ciertas actividades utilizando la asincronía y la sincronía. Sin embargo, sí se ve una gran necesidad de desarrollar competencias digitales. Los profesores principalmente que promueven el aprendizaje disciplinar y en los cursos que imparten, y también en los estudiantes. Entonces, en este sentido, hay sobre todo, se han identificado en un marco más general algunas de las competencias que el docente tiene que desarrollar en referente al uso de la tecnología. Ahora, actualmente, había anteriormente el mito que si la tecnología iba a sustituir al docente, lo cual pues sabemos que la importancia de la interacción humana y de la relación estudiante-profesor es fundamental en el proceso educativo. Lo que hacen las tecnologías es diversificar y brindarte escenarios enriquecidos por múltiples contenidos, diferentes formas de interactuar y otras posibilidades que difícilmente te podría ofrecer simplemente la clase tradicional. Entonces, en este sentido, es muy importante que los profesores tengan una formación, por supuesto, en la parte disciplinar, en la parte pedagógica y en la parte tecnológica. En particular, el programa que se ofrece de tecnología educativa y competencias digitales, lo que te ofrece es esa integración del conocimiento, de desarrollar competencias digitales, pero desde la perspectiva didáctica, pedagógica, que te permitan aplicarlo en la práctica profesional. Entonces, este es uno de los pilares. También sabemos que hay materias muy interesantes y el currículum está cambiando, así como las metodologías y las formas de evaluar también a los estudiantes. Y bueno, ahora podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que son los escenarios y redes sociales para la educación, por ejemplo. La parte de gamificación también es muy importante, como a través del juego, a través de estas actividades lúdicas, puedes acercar y motivar a los estudiantes. Otra parte importante, la robótica educativa, les parece es un elemento muy importante. El trabajo en colaboración, pero en línea, no sé, es decir, cómo aprendemos. Una de las cosas que hemos visto que es un reto
sobre todo, es generar una cultura de la colaboración en el aula, es decir, realmente que los estudiantes colaboren, trabajen en pares, se retroalimenten. Ese es un pilar del aprendizaje. Y otros aspectos, y aprovechar también cuestiones de hallazgos en las ciencias, por ejemplo, en las ciencias cognitivas o en las neurociencias. Se ha desarrollado muchas investigaciones acerca de cómo influye o impacta la tecnología en la forma de procesar información, en la forma de aprender de los estudiantes y de las nuevas generaciones, porque ahorita estamos, evidentemente, conviven diferentes generaciones, y las nuevas generaciones, bueno, traen otras motivaciones, otras formas de actuar, de ser y de sentir. Entonces, en ese sentido, el profesor tiene que equiparse muy bien con el uso de la tecnología, pero aplicándolo desde un punto de vista educativo y que se beneficie de todos los, digamos, recursos y tecnología que esté a su alcance, y sobre todo con el objetivo de formar mejores personas, mejores ciudadanos, y que tengan un ambiente de convivencia mucho mejor. En esta idea, pues es que se propone este desarrollo de competencias que no solamente se limita a un contexto local, sino es un contexto ya más amplio, donde el profesor desarrolle estas habilidades y aproveche totalmente los recursos que dispone. Creo que uno de los grandes retos de este siglo XXI es el cambio de rol del profesor y del estudiante, y la relación que existe en el aula, y ahora mediado por las tecnologías, ¿no? Actualmente las tendencias actuales de muchas instituciones es que muchos de los planes y programas de estudio, algunos van a mantenerse en modalidades semipresenciales ahora en el regreso, o totalmente en línea. Entonces, la tecnología ya forma parte de nuestras vidas, y bueno, para atender a ese contexto, pues tenemos que tener un desarrollo profesional integral en cuanto al uso de tecnología. Entonces, la invitación es a que ustedes seguramente ahora, con lo de la contingencia, han experimentado o han tenido ciertas experiencias como docentes de uso de tecnología, algunas seguramente muy exitosas, algunas, bueno, tendrán que mejorar, pero es indudable que se tendrá que hacer un proceso formativo para que esto sea de la máxima calidad educativa. Y por supuesto, en ello tiene que influye totalmente el modelo educativo, pero sobre todo el papel que juega el docente ahora mediando este proceso de aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pues yo les agradezco mucho su atención, su tiempo. Estamos atentos de los comentarios y preguntas que existan. Muchas gracias. Pablo, gracias infinitas por todo lo que aportas y contribuyes a este panel, mismo que ahora me toca cerrar. Entonces yo hablaré brevemente de toda esta conjunción del docente y lo que le corresponde con respecto a sus propias responsabilidades. Aquí, a ver, me atrevo a hablar de deberes docentes como ese conjunto justo de responsabilidades que se tienen pues cara a un estudiante, a un colega, a la dirección, a la coordinación, en fin, de cara a toda esa comunidad educativa que yo libremente
decidí por propia vocación. Por eso me animo a hablar de deber, que a veces nos dicen, el deber impone, sí, el deber impone, sin embargo, cuando atrás está escogido libremente y con esas ganas de hacerlo, cuando está realmente ahí impresa la vocación, entonces ese deber fluye. Voy a hablar de algunos de los deberes que están interrelacionados unos con otros. Creo que primero hay que tener conciencia de la filosofía personal que tengo, del concepto de hombre que tengo. Después, a partir de eso, escoger esta vocación docente, y cuando escojo la institución donde voy a trabajar, pues entonces esa filosofía personal la meto de manera inmersa justamente en la filosofía institucional. Y ahí preguntarme, ¿estoy contribuyendo a los objetivos de la institución? ¿Estoy respetando y viviendo los valores que enmarcan la institución y de los cuales yo también soy parte y creo en ellos? Por eso decidí trabajar en dicha institución. También creo que es importante querer conocer las metodologías de enseñanza-aprendizaje y la cultura de los estudiantes de la institución educativa en la que estoy inmerso como docente. Dentro de esto también yo le apuesto en la actualidad a participar con gusto, con disposición en la capacitación y en la autocapacitación también. Estar disponible y dispuesto para querer saber más de lo que me ofrece la institución como docente y de lo que yo también requiero. Cumplir con enseñar pues los contenidos, lo que me corresponde enseñar, tanto del programa que enseño, los temas y subtemas que corresponden a mi área de saber, y también, ¿por qué no dar un plus, un extra? ¿A partir de qué? De lo que va surgiendo en las mismas clases por interés de los estudiantes. Entonces los estudiantes sacan ahí a colación algún tema que les gusta, que les llama la atención, y qué mejor momento para aportar más conocimiento, ese plus a los contenidos. Otra cuestión también valiosísima en cuestión de deber vocacional, de querer estar ahí con el estudiante, pues es mantener una actitud positiva, una actitud atenta hacia los estudiantes y, a ver, con toda objetividad. Yo creo que es lo mínimo indispensable que me toca en mi actuar. Darle al otro una situación actitudinal que le haga sentir confianza, que le haga generar, acercarse para dialogar, para comunicar efectivamente y académicamente, ¿no? A ver, pensemos en que cuando nos toca como docentes estar del lado de ser estudiante, pues pongámonos en esos zapatos. ¿Qué quiero de ese docente que tengo enfrente? Hombre, que sea buena persona, ¿no? Que se le vean las ganas de tratarme bien, con esa actitud de ganas de que yo aprenda. Eso es parte trascendente, creo yo, de la vocación docente o de la responsabilidad docente. Luego, también por ahí preguntarme qué sé de lo que voy a enseñar. Es decir, conocer del conocimiento que me corresponde enseñar, ¿no? Actualizarme, vuelvo a lo mismo de la capacitación, preparar las sesiones de clase que voy a impartir. Y aquí, fíjense, me ligo a lo que
Pablo decía hace unos minutos, ¿qué sé de tecnologías, de la información y la comunicación, que en la actualidad sí o sí son parte obligada de la docencia, que no es opcional? Preguntémonos qué sé de eso y cómo me puedo actualizar, cómo me puedo mejorar, qué aplicaciones, qué herramientas me sirven de la tecnología de acuerdo a lo que enseño. La tecnología llegó para quedarse, pues aprovechémosla. Creo que también es importante que estemos en un concepto didáctico al que se le conoce como vigilancia epistemológica. ¿Qué es esto? Estar actualizado, actualizada de lo nuevo de acuerdo a mi área. Pues eso me corresponde a mí. Tengo que estar leyendo con mucha frecuencia artículos, asistiendo a congresos, dialogando con otros colegas. Todo eso me permite estar al día, ¿no? Todo eso me permite estar alerta de ese conocimiento o de esa epistemología del área que me corresponde. Creo que también es muy importante tener una conciencia de ruptura epistemológica, es decir, aprender a desorganizar mi esquema propio de lo que sé. ¿Para qué? Pues para darle cabida a otras perspectivas, a otras corrientes, a otras metodologías. Encontrar que hay otros paradigmas educativos que ofrecen y les puedo aprender. No estar cerrado a que tengo una idea. Si puedo tener una postura, me queda clarísimo. Es necesaria, de hecho, tener una postura. Sin embargo, eso no significa que yo no le dé cabida a conocer otras corrientes, otras teorías. ¿Por qué? Porque seguro voy a encontrar algo benéfico que me pueda aportar a lo que ya sé. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en lugar de contraponerme con alguna teoría, con algún colega, con alguna corriente, con alguna postura, y aquí entra la inclusividad, le doy espacio, le doy esos puntos de encuentro que me permiten saber más. Yo creo que eso, como docente, es parte, ¿no?, de nuestro propio quehacer diario. Yo no puedo dejar de aprender. Hay otro concepto que también me encanta y es de la didáctica y se llama justo transposición didáctica, y es esforzarme por del conocimiento científico pasar al conocimiento que puedo enseñar. Es decir, no estar en un nivel tan alto que los estudiantes me vean con cara de ¿qué estás diciendo?, sino que me vean con cara de lo que me estás explicando lo estoy comprendiendo, lo estoy entendiendo, me está enriqueciendo y lo puedo en muchas ocasiones poner en acción. Eso es la transposición didáctica. Esforzarme como docente por pasar el conocimiento científico a un conocimiento con la suficiente divulgación para la comprensión del estudiante. Una cuestión más, a mí también me encanta y es de Séneca, y es ser ejemplar. ¿Qué es ser ejemplar? Pues procurar, en la medida de lo posible, que mi ser, mi hacer, mi decir, vayan en armonía, vayan en congruencia, vayan en conjunción. Normalmente esta ejemplaridad de ser, hacer, decir, la encontramos justamente en la familia. Familia me va dando ese espacio para ser quien soy, me va enseñando esa congruencia. ¿Y qué implica esto? Pues implica que los demás vean que mi conducta y lo que sé van a una. Y van a una en la institución educativa. Y aquí entra evidentemente tener conciencia del liderazgo en un centro educativo. Y por liderazgo no solo me estoy refiriendo a que yo lo tenga en el aula, sino a tener presencia con mis colegas, a poder dialogar con la coordinación, con las direcciones, es decir, con todas las personas que son parte de esa institución educativa. Y justamente hablo de diálogo,
hablo de argumentar sólidamente sin tener que contraponerme o tener roces al respecto. Finalmente, creo que para cerrar esta cuestión, quiero compartirles esta idea. El docente tiene responsabilidad para que el estudiante aprenda. Sin embargo, esa responsabilidad es directamente proporcional por parte del estudiante. El estudiante necesita querer aprender. Yo puedo poner mucho esfuerzo como docente. Si el estudiante no quiere, no hay manera. Sobre todo, y lo recalco ahí de manera destacada, cuando somos adultos. Mientras más pequeños, más cae la responsabilidad en el docente, en la institución, en la familia. Mientras más edad cronológica tenemos, más responsabilidad de ambas partes. Agradezco profundamente su escucha, su atención. Julieta, infinitas gracias. Axel, Karina, infinitas gracias por este espacio. No te escuchamos, Axel. Seguimos sin escucharte. No. Axel, seguimos sin escucharte. Muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a todos los ponentes y por supuesto a todos los asistentes que estuvieron con nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante todo el planteamiento que nos hicieron. Y bueno, esperemos poder seguir contando con ustedes y les agradecemos todo el equipo de Unir México por haberse conectado con nosotros y pues en nombre de la universidad y todo el equipo, pues les agradecemos y muchas gracias. Buenas noches.